Buenos días a todas y a todos. Brigitte Morin y yo os proponemos desde la Universidad de Clermont-Auvergne, en Francia, una intervención titulada Medir los efectos de una clase de historia inclusiva de género. Esta intervención recoge algunas de las conclusiones de un trabajo de investigación sobre los efectos en los alumnos de una enseñanza inclusiva de género. Numerosos investigadores y docentes subrayan la importancia de integrar en las clases de historia las muchas mujeres que en ella participaron. Esta voluntad de realizar estas clases corresponde con la evolución de la historiografía. En efecto, los historiadores y las historiadoras han mostrado que las mujeres han sido hasta hace muy poco invisibilizadas por el relato histórico nacido en el sexista siglo XIX. Han producido estas historiadores y estas historiadoras importantes conocimientos sobre la historia de las mujeres. Esta voluntad de impartir clases inclusivas de género también corresponde con la necesidad de proporcionarles a las alumnas unos modelos identificatorios que les permitan proyectarse y pensarse como actoras de su propio destino. Se trata de favorecer así su agencia. La enseñanza de una historia que muestra cómo las mujeres han participado en el curso de historia tiene pues un eminente aspecto cívico. Sin embargo, y a pesar de todo lo que acabamos de decir, no se ha intentado hasta el momento medir el efecto real de una tal enseñanza sobre los alumnos y las alumnas. Por esta razón, la primera pregunta a la cual intenta contestar este trabajo es: ¿realmente este tipo de clases consigue modificar las representaciones previas de los alumnos y de las alumnas? ¿Y sus prejuicios? La segunda pregunta es: ¿no sería más eficaz una clase que, además de integrar personajes femeninos, también llevaría explícitamente a los alumnos a reflexionar sobre sus propias representaciones? Os propongo primero un momento de metodología. Para realizar esta investigación nos hemos apoyado en la colaboración muy activa de 3 jóvenes profesores. Cada uno de ellos tenía 2 clases del mismo nivel, alumnos de clase de seconde en Francia, lo cual corresponde con una edad de 15 y 16 años. La idea subyacente de este experimento era que las ideas falsas de los alumnos son unas estructuras de acogida de las explicaciones de los docentes, así como lo escribe el didáctico Carriou en Francia. Si no se procede a un trabajo de deconstrucción de estas representaciones, pues estas representaciones falsas van a servir como moldes interpretativos de las explicaciones de los docentes. Los alumnos podrán así recombinar los propósitos del profesor para darles un sentido conforme con sus conceptos previos, y entonces la clase no habrá servido para tanto. Así que hemos construido con estos 3 profesores 2 secuencias de aprendizaje diferentes para cada una de sus 2 clases. Ambas secuencias versaban sobre el mismo capítulo, claro: el Renacimiento como momento de afirmación del humanismo, del protestantismo y de nuevas formas artísticas. La primera secuencia, que llamaremos aquí inclusiva de género, casi se apoyaba en el mismo número de personajes femeninos como masculinos. Se estudiaba, por ejemplo, el arte a través de la pintora italiana Sofonisba Anguissola, pintora para el Papa y en la corte del rey de España. La segunda secuencia, que llamaremos aquí secuencia experimental, estaba fundada en el mismo escenario general. Se fundaba en el estudio de los mismos personajes, pero se le habían añadido momentos de deconstrucción explícita de las representaciones de los alumnos. El primero de estos momentos consistía en un curso introductorio. Este curso introductorio partía de una discusión con los alumnos para que explicitaran, hablando colectivamente, que explicitaran previamente sus representaciones acerca del papel y sobre todo de la ausencia de un papel de las mujeres en la historia. Y luego se procedía al estudio de un documento producido por historiadoras que explica cómo las mujeres fueron invisibilizadas y, en resumen, por lo que nos interesa aquí, de dónde vienen estas representaciones de los alumnos.
El segundo momento de deconstrucción de esta secuencia se situaba justo después de la sesión sobre Sofonis Banguisola, pintora del Renacimiento, y consistía en el estudio de un artículo sobre el proceso específico de invisibilización de las mujeres artistas y sobre las razones al final por las que los alumnos no conocen nombres de pintoras. Para comparar el efecto sobre los alumnos y alumnas de ambas estrategias pedagógicas, hemos organizado el mismo examen de fin de capítulo para todos los alumnos de ambas clases. Se constituía de dos preguntas. La primera era: nombra a los personajes del Renacimiento a los que recuerdas. La segunda pregunta era: elige un personaje del Renacimiento que te parece representativo de este periodo y explica en qué es representativo. Hemos llevado a cabo un estudio tanto cuantitativo como cualitativo de las respuestas, distinguiendo alumnas y alumnos. Los resultados ahora de esta encuesta. ¿Qué cambios generan en los alumnos las clases de historia inclusiva? Si miramos este gráfico, el primer resultado de este experimento es que no todos los alumnos asimilan el contenido de las clases inclusivas de género del mismo modo. En efecto, constatamos un fuerte tropismo de género en las respuestas a la pregunta 2. Recordemos que estaba formulada así: elige un personaje representativo del Renacimiento y explica en qué es representativo. Así vemos bien que las alumnas de estas clases sí citan, como vemos aquí, un número importante de mujeres históricas, un 60% del total, y por el contrario, los alumnos masculinos aquí citan muy mayoritariamente personajes masculinos, un 68% del total. No parece que la enseñanza de una historia inclusiva les haya llevado a integrar la realidad de la presencia de las mujeres en la historia. Podríamos pensar, a priori, que este resultado se debe a una dificultad de los chicos para memorizar la identidad de los personajes históricos femeninos. No obstante, las respuestas de los alumnos a la pregunta 1 muestran otra cosa. Recordemos que esta pregunta era: cita todos los personajes del Renacimiento que recuerdas. Resulta que, como lo ilustra este gráfico, el problema no radica en la capacidad de los chicos para memorizar la existencia de los personajes más femeninos. En efecto, citan sus nombres, como vemos aquí, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Nos parece que la dificultad radica más en el hecho de que los alumnos masculinos no consideran a las mujeres como pudiendo ser representativas de una realidad general. Es decir, que los alumnos han integrado profundamente, eso por lo menos es lo que nos parece, la idea de que solo lo masculino puede pretender ser universal. Esto nos lo muestra, por ejemplo, este gráfico. Este gráfico representa el número de frases que afirman explícitamente el carácter representativo de las mujeres a las que citan. En efecto, las fórmulas que utilizan los alumnos para expresar este carácter representativo no son neutras. Así, podemos leer en el trabajo de una alumna de una clase de historia inclusiva, cito a la alumna: elijo a Leonardo da Vinci, es la encarnación misma del Renacimiento, coloca en el centro al hombre, como lo ilustra el hombre de Vitruvio. Cabe precisar que, para evitar un sesgo evidente, comunicamos aquí el número de estas frases en proporción con el número de personajes femeninos citados. Esta gráfica, pues, se lee del modo siguiente. Los alumnos masculinos de las clases de historia inclusiva mencionan en promedio 0,12 veces el carácter representativo de las mujeres que mencionan por una mujer mencionada, mientras que las alumnas de estas clases inclusivas de género mencionan en promedio
0,3 veces, aquí, por cada mujer citada, su carácter representativo. Estos resultados cuantitativos también son el reflejo de todos los estereotipos que los alumnos plasman en sus respuestas. Solo tenemos tiempo para detenernos en algunos de estos estereotipos, para citarlos rápidamente. Uno de los más interesantes de ellos nos parece ser la denegación a las mujeres de su capacidad para actuar. El estudio cuantitativo de los verbos que emplean los alumnos y alumnas de las clases de historia inclusiva muestra que proporcionalmente describen más a las mujeres usando verbos estativos y describen más a los hombres usando verbos de acción. Esto denota que las mujeres tienen funciones en sus representaciones, que tienen funciones decorativas ante todo, cuando los hombres actúan. Los alumnos, y aunque en menor medida las alumnas, no piensan en las mujeres como actores sociales. No las consideran como mujeres históricas, sino como mujeres del pasado. La pregunta siguiente a la cual vamos a intentar contestar es: ¿cuáles son los resultados de las clases de historia experimentales? Entonces, el resultado central de este experimento es que efectivamente las clases experimentales permiten una mejor comprensión del papel real de las mujeres en la historia. Constatamos que el tropismo de género que se da en las clases de historia inclusiva se reduce notablemente en las clases experimentales. Sí, si volvemos a las respuestas a la pregunta 2 del examen, elige un personaje y explique en qué es representativo del Renacimiento, nos damos cuenta de que la sobrerepresentación de los personajes masculinos desaparece en los trabajos de los alumnos de las clases experimentales. Parece que el papel real de las mujeres en la historia les es ahora más fácil de asimilar, porque se han concienciado de la fuerza de los estereotipos que habían asimilado. No es de extrañar, pues, que aumente fuertemente, también en las clases experimentales, el número de menciones del carácter representativo de las mujeres que vienen nombradas en estos trabajos, y en especial por parte de los alumnos masculinos. La fuerza de los estereotipos sobre la inactividad de las mujeres se reduce fuertemente, así como lo muestra este gráfico. Del mismo modo, el estudio cualitativo muestra la fuerte atenuación en los trabajos de todos los estereotipos sexistas. Las mujeres son ahora más activas y menos decorativas. Tampoco encarnan ahora tan a menudo el papel de madre o de hija. Constatamos en realidad en las clases experimentales un acercamiento entre el relato histórico medio de los alumnos masculinos y el relato histórico medio de las alumnas. Estas clases contribuyen, pues, a unificar, a crear un discurso común entre los dos géneros. A título de conclusión, podemos decir que durante este experimento el efecto de las clases de historia inclusiva de género ha sido desigual. Parece que los chicos no están realmente receptivos a la presencia de mujeres en el relato histórico. Las mujeres no les parecen poder encarnar una historia que pretende ser universal, pero que en realidad, como subraya la historiadora francesa Annette Vieux-Borca, solo constituye un universalismo a medias. Este estudio también muestra que los obstáculos a la comprensión que los prejuicios de los alumnos pueden constituir deben ser concientizados y sometidos a una deconstrucción explícita, dando lugar a una retroalimentación reflexiva. Esta deconstrucción no puede limitarse a una sesión previa, sino que debe ser un proceso continuo. No se trata de negar las representaciones sociales de los alumnos, oponiéndoles el discurso del profesor. Se trata de permitirles a los alumnos integrar estas representaciones suyas en un sistema explicativo más global. Así podrán apoyarse en ellas para construir una comprensión de la historia más exacta, analizándolas como representaciones y dándoles un sentido compatible con la realidad histórica que se quiere enseñar. Gracias por su escucha y quedo a su disposición para cualquier pregunta.